Tras la muerte de Ozzy Osbourne, Kelly habla y lo que reveló conmocionó a los fans. Tras la muerte de la leyenda del rock Ozzy Osbourne, el mundo esperó en silencio una respuesta de su hija Kelly Osbourne. Pasaron los días y cuando por fin rompió el silencio, sus palabras no solo estaban llenas de dolor, sino que llevaban el peso de verdades ocultas y de un dolor enterrado durante mucho tiempo. ¿Podría su emotiva confesión revelar una faceta de Ozzy que el mundo nunca conoció? Esta es la historia que se esconde tras el sentido mensaje de Kelly y la batalla privada que su padre libró hasta el final. Las luchas detrás de la leyenda. Puede que Ozzy Osbourne haya dominado los escenarios como el príncipe de las tinieblas, pero detrás de los focos había un hombre que luchaba en silencio contra sus demonios personales. Desde muy joven luchó contra la dislexia y sospechaba que padecía un grave TDAH, lo que hacía que su vida diaria fuera abrumadora. Durante años también padeció temblores corporales persistentes que creía que eran las consecuencias del consumo de drogas en el pasado, pero en 2003, Ozzy descubrió la verdadera causa, una rara forma genética de la enfermedad de Parkinson. A partir de ese momento, dependió de la medicación diaria para controlar los temblores, enmascarando la gravedad de lo que estaba padeciendo. En enero de 2020, Ozzy hizo público su diagnóstico e intentó tranquilizar a sus fans, asegurándoles que la enfermedad no era mortal. Aún así, la enfermedad empezó rápidamente a alterar el curso de su vida. Su audición disminuyó, la comunicación se volvió difícil y su capacidad para caminar se deterioró constantemente. En 2025, el Parkinson le había quitado la movilidad por completo. Su salud siguió empeorando. Una fuerte gripe a principios de 2019 le provocó una grave infección de las vías respiratorias superiores que le llevó a cuidados intensivos. Los médicos advirtieron que hacer giras en el clima frío de Europa podría empeorar su frágil estado. Canceló importantes fechas de gira ese año después de sufrir una peligrosa caída en casa durante su recuperación de la neumonía. En 2020, canceló otra gira para someterse a un tratamiento avanzado en Suiza, y más tarde reveló que también había desarrollado un enfisema, una enfermedad que no hacía sino profundizar el desafío de cada respiración que hacía. A pesar de las dificultades, Ozzy siguió resistiendo. Continuó actuando y haciendo apariciones e incluso ofreció una conmovedora última actuación poco más de 2 semanas antes de su fallecimiento. Ozzy Osbourne falleció pacíficamente el 22 de julio de 2025 en su casa de Buckinghamshire, a la edad de 76 años, con su querida familia a su lado. En los últimos años de su vida, Ozzy Osbourne se enfrentó a muchos problemas de salud y sufrimiento, pero nunca dejó que le controlaran. Luchó con fuerza y valentía sin hacer aspavientos. A pesar del deterioro de su salud, su determinación se mantuvo firme. Aunque se le conocía como el príncipe de las tinieblas, durante sus actuaciones en la realidad, era un luchador. A pesar de ser el príncipe de las tinieblas, Ozzy mantuvo varias relaciones, pero ¿cómo le resultaron todas? La vida de Ozzy como padre y marido. La animada personalidad escénica de Ozzy Osbourne queda eclipsada por el hecho de que experimentó un importante crecimiento personal, sobre todo en su relación con sus seres queridos. A pesar de enfrentarse a retos como convertirse en padre de 6 hijos, Ozzy siempre se aseguró de dar prioridad al amor y a la familia en su vida. En 1971, Ozzy conoció a Thelma Riley en un club nocturno de Birmingham. Se casaron ese mismo año. Poco después tuvieron 2 hijos, Jessica y Louis, y Ozzy también adoptó al hijo de Thelma, Elliot. Sin embargo, la felicidad de ser padre se vio ensombrecida por sus crecientes batallas. Su consumo excesivo de sustancias ilegales y alcohol, junto con las constantes giras, le mantuvieron alejado de casa. Como resultado, su primer matrimonio sufrió mucho. Años después, sus hijos hablaban de lo distante y ausente que estaba. El propio Ozzy admitió que apenas recordaba momentos importantes de sus primeros años. Poco después, el corazón de Ozzy Osbourne descubrió un nuevo interés amoroso en su manager Sharon Arden. Su relación tuvo sus dificultades, pero el amor fue siempre la fuerza motriz. A pesar de estar casados con Thelma, Ozzy y Sharon, desarrollaron un fuerte vínculo y se casaron el 4 de julio de 1983. A Ozzy le pareció una fecha memorable porque coincidía con el Día de la Independencia. Ozzy y Sharon crearon una nueva familia juntos al tener 3 hijos, Amy, Kelly y Jack. Tras el nacimiento de Jack, Ozzy decidió someterse a una vasectomía porque sentía que su familia estaba completa. Demostró su amor por sus hijos escribiendo canciones especiales para Amy y Jack que mostraban cómo había evolucionado su amor. Los Osbourne
Dividen su tiempo entre Inglaterra y Los Ángeles tratando de gestionar a la vez su estatus de famosos y su vida familiar. Con el tiempo, Ozzy también se convirtió en abuelo. Aunque su experiencia como padre tuvo sus defectos, fue auténtica. Cometió errores, adquirió conocimientos y se esforzó por mejorar. Veamos ahora lo que Kelly tiene que decir sobre su padre. Kelly Osbourne rompe su silencio. El 25 de julio de 2025. La gente supo más sobre los sentimientos de Kelly Osbourne cuando habló públicamente por primera vez desde que su padre Ozzy Osbourne falleció. Llevaba días llorando en silencio, sintiendo una intensa tristeza. Sin embargo, ese día en particular, decidió compartir sus pensamientos en su historia de Instagram en lugar de dar un largo discurso o una entrevista a los medios de comunicación. Sobre un fondo negro liso expresó sentirse infeliz y muy triste, mencionando la pérdida de su mejor amiga de toda la vida. Concluyó el mensaje con un emoji de corazón roto. El mensaje parecía sencillo, pero contenía una pesadez que solo pueden comprender quienes han sufrido una gran pérdida. La pantalla negra no era solo un telón de fondo, reflejaba su dolor. Sus palabras no eran fuertes. En cambio, transmitían en voz baja la angustia, la verdad y un dolor demasiado inmenso para articularlo plenamente. Ozzy Osbourne no solo fue el padre de Kelly, sino también su modelo a seguir, su amigo íntimo, y alguien que siempre estuvo a su lado en un mundo que cambiaba rápidamente. Tenían un fuerte vínculo más allá de compartir el mismo apellido. Compartían el amor por la música, los recuerdos y una conexión única. El homenaje de Kelly fue algo más que una expresión de dolor. Fue un sentido mensaje de amor, gratitud y un último adiós a través de sus palabras. Kelly no se limitó a un solo post. También compartió la letra de la canción Changes en otro emotivo post. La canción era especial para ambos ya que la habían cantado juntos en 2003, lo que la convertía en un símbolo significativo de su vínculo. Publicar de nuevo la letra después de 20 años hizo que el mensaje fuera aún más sagrado. Ahora no era solo una canción. Era un recordatorio de su historia compartida, de su amor y de la promesa de Kelly de recordarlo siempre. Kelly demostró una gran valentía al enfrentarse a las mentiras que circulaban sobre su padre antes de que falleciera. La gente difundía noticias falsas y rumores sobre él, incluidos titulares falsos y vídeos generados por inteligencia artificial en los que se afirmaba que estaba a punto de morir. Kelly etiquetó audazmente estos rumores como crueles y engañosos. En 2020, Ozzy fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson y tuvo que lidiar con muchos problemas de salud a pesar de enfrentarse a estos desafíos. Seguía luchando, viviendo y riendo con su familia cuando aparecieron noticias falsas sobre su salud. Kelly quiso dejar las cosas claras y defender a su padre defendiendo su dignidad frente a quienes difundían mentiras. Las afirmaciones sobre un supuesto pacto de muerte entre sus padres eran aún más inquietantes. Los medios de comunicación difundieron la historia sin pruebas que la respaldaran. Sin embargo, Kelly le puso fin. Esta vez no habló en voz baja, habló alto y claro. Calificó las afirmaciones de falsas, dejando muy claro que sus padres eran personas reales con vidas y amores reales, no personajes de un cuento de ficción. En medio de su sufrimiento, consiguió reunir el valor necesario para defender los secretos de su familia. Esto demuestra que Kelly es una hija que soportará valientemente las dificultades para proteger a sus seres queridos. Perder a un padre siempre es difícil, y lo es aún más cuando ocurre en público, donde cada emoción puede ser escrutada por los medios de comunicación. A pesar de esta presión añadida, Kelly supo sobrellevar su dolor con dignidad, honestidad y fuerza interior. Su sentido homenaje no buscaba el espectáculo ni la fama. Fue sincero y genuino. Su autenticidad le permitió conectar con millones de personas. Sirvió para recordar que detrás de cada nombre conocido hay una historia personal. Puede tratarse de una hija que llora la pérdida de su padre. Puede tratarse de una familia desolada por la pérdida de un ser querido. Y puede ser un mundo que llora la muerte de una figura legendaria. Kelly sigue llorando la pérdida de Ozzy, pero también le rinde homenaje siendo fiel a sí misma, hablando con honestidad y atesorando los recuerdos que hicieron juntos. Aunque haya permanecido en silencio durante un tiempo, su amor por él perdurará para siempre. El legado de Ozzy continúa a través del amor que compartió no solo como icono del rock, sino como un padre querido al que se echa mucho de menos y siempre se le recuerda. La inquebrantable conexión de Kelly Osbourne con Ozzy. Kelly Osbourne nunca vio a su padre, Ozzy Osbourne, solo como una famosa estrella del rock. Para ella, era más que eso. Era su corazón, su mejor compañero,
y la única presencia constante en todos los altibajos de su vida. Su vínculo no se basaba en su imagen pública, sino en un amor genuino, una gran confianza y la alegría compartida que dan años de recuerdos juntos. Estar en el ojo público durante su infancia fue difícil a veces. Las cámaras la seguían constantemente, la gente la juzgaba y el mundo la criticaba. Sin embargo, a pesar de todo, hubo una persona que permaneció constante en su vida, Ozzy. Para Kelly, él no era la intimidante estrella de rock que los fans veían en el escenario, sino simplemente su padre. Estuvo a su lado en las buenas y en las malas apoyándola cuando más lo necesitaba. Su relación iba más allá de ser una familia. También eran los mejores amigos con un vínculo fuerte e inquebrantable. A medida que Kelly avanzaba en su carrera y se convertía en madre, Ozzy permanecía cerca. Cuando nació Sydney, el hijo de Kelly, en 2022, Ozzy asumió el papel de abuelo con emoción y orgullo. Sydney y él se hicieron muy amigos, casi como mejores amigos. Ozzy mostraba alegría y amor cuando pasaba tiempo con su nieto jugando y riendo con él de una forma que llegaba al corazón. No se limitaba a aparecer, sino que participaba activamente en la vida de Sydney, haciendo tiempo para estar allí y mostrando su amor de todo corazón. Su amor por Kelly se hizo evidente en la forma en que la apoyó durante momentos significativos de su vida. Un ejemplo conmovedor de esto ocurrió en julio de 2025, en el que sería el último concierto de Ozzy. Entre bastidores, Kelly se comprometió con su pareja de toda la vida, Sid Wilson, el DJ de Slipknot. El compromiso no fue un truco publicitario planeado, sino un momento privado y especial compartido con su padre, su familia y su equipo. Ozzy añadió su característico humor al emotivo momento, haciéndolo aún más memorable. El día fue a la vez alegre y triste, marcado por el amor, la familia y una significativa actuación final. Kelly tiene muchos recuerdos, pero uno que destaca es el de su padre, que no solo la apoyó en el escenario, sino también entre bastidores. No era perfecto, pero siempre estuvo ahí para ella, convirtiéndose en su ancla. Tenían conversaciones profundas, momentos tranquilos, compartían bromas y se enfrentaban juntos a los retos. La orientaba, la hacía reír y creía en ella. Por eso siempre le consideró no solo su padre, sino también su mejor amigo. Ozzy desempeñó un papel importante en la vida de sus hijos. Más allá de ser su padre, fue un buen oyente, protector y amigo de Jack, Amy y Kelly. Existía una conexión especial entre Ozzy y Kelly, posiblemente debida a su creatividad compartida, a su naturaleza emocional, o a los muchos años que habían pasado juntos en la fama. Fuera cual fuera el motivo, su vínculo era fuerte y especial. Ahora, cuando Kelly echa la vista atrás y recuerda el impacto de su padre, no solo recuerda el número de personas a las que impresionó o la cantidad de música que vendió, sino que ve a un padre que daba prioridad a su familia, un hombre que proporcionaba consuelo en un mundo caótico, un hombre que disfrutaba bailando con su nieto, mostraba emociones durante sus éxitos y se mantenía positivo en los momentos difíciles. El profundo afecto que Kelly siente por Ozzy se basa en los muchos momentos auténticos que compartieron a lo largo de los años, que no pueden verse eclipsados por la fama. Pero de cara al público, Ozzy era otra persona totalmente distinta, un hombre conocido por sus controversias salvajes, su caos y una vida llena de problemas inolvidables. La vida salvaje del príncipe de las tinieblas. Ozzy Osbourne siempre ha llevado una vida ruidosa. No era solo una estrella del rock, sino también un símbolo de rebeldía, sorpresa y acciones extremas. A lo largo de su vida se ha visto envuelto en disputas, malentendidos y litigios legales que no han hecho sino acrecentar su fama. A propósito o no, el comportamiento de Ozzy sorprendía con frecuencia a todo el mundo. Sin embargo, detrás de todo el desorden, siempre hubo una persona imperfecta, apasionada, pero inolvidable. Los grupos religiosos estuvieron entre sus mayores críticos desde el principio. Muchos pensaban que su música, especialmente con sus temas de heavy metal, tenía un impacto negativo en los jóvenes. Algunos incluso le acusaron de promover el satanismo. La imagen que estos grupos daban de Ozzy era similar a la que se daba de Aleister Crowley en los medios de comunicación. Crowley en 1980. Sin embargo, Ozzy siempre negó ser satanista, a pesar de jugar con estas ideas para causar efecto. Seguía la Iglesia de Inglaterra y rezaba antes de cada concierto, lo que creaba una extraña contradicción entre cómo le veía la gente y quién era realmente. En 1981 se produjo un incidente sorprendente en su carrera. Acababa de firmar su primer contrato en solitario y acudió a una reunión con ejecutivos de CBS Records en Los Ángeles.
Su plan original era soltar palomas al aire como gesto pacífico y simbólico. Sin embargo, debido a su estado de embriaguez, las cosas tomaron un giro inquietante. En lugar de dejarlas volar, mordió la cabeza de una de las palomas y la escupió con sangre saliendo de su boca. Los agentes de seguridad intentaron retirarlo, pero cogió otra paloma y repitió la misma acción. Este impactante suceso conmocionó a mucha gente y se convirtió en un famoso momento de la historia de la música. Este incidente le acompañó durante muchos años y se convirtió en una parte extraña de su fama. Un año después, en enero de 1983, ocurrió algo extraño durante un concierto en Des Moines, Iowa. Alguien del público lanzó un murciélago vivo al escenario. Ozzy Osbourne pensó que era falso y le arrancó la cabeza de un mordisco, pero se dio cuenta de que era real. No está claro si el murciélago estaba vivo o muerto, pero Ozzy tuvo que recibir una inyección contra la rabia. A pesar del incidente, más tarde se sintió orgulloso de lo ocurrido. En 2019, conmemoró el aniversario vendiendo juguetes de peluche de murciélago con cabezas extraíbles y se agotaron rápidamente. No toda la atención sobre Ozzy se centró en sus actuaciones sobre el escenario. Algunas personas relacionaron erróneamente actos violentos o trágicos con su música. Por ejemplo, en 1983, un adolescente canadiense llamado James Jollymore cometió un crimen al acabar con una mujer y sus 2 hijos. Se dijo que había escuchado la canción de Ozzy Bark at the Moon antes del ataque. Un amigo de Jollymore comentó que la canción le producía un efecto extraño, aunque no había pruebas de que la canción fuera la causa del crimen. Este incidente avivó la preocupación de que la música heavy metal pudiera ser perjudicial. En 1984, el temor en torno a la música rock aumentó cuando un adolescente llamado John McCallum de California se quitó la vida trágicamente mientras escuchaba la canción de Ozzy Osbourne. Aunque la canción pretendía advertir de los peligros del abuso del alcohol, los padres de McCallum creían que animaba a la gente a quitarse la vida. Acudieron a los tribunales y acusaron a Ozzy de influir en la muerte de su hijo, pero el tribunal no encontró ninguna relación entre la canción y la tragedia y exculpó a Ozzy de toda culpa. A pesar de ello, se presentaron más demandas contra Ozzy, incluida una en 1991 de los padres de otro joven, pero el tribunal volvió a fallar a favor de Ozzy. Los problemas legales siguieron acosando a Ozzy Osbourne. A principios de la década de 2000, algunos de sus antiguos compañeros de banda, Bob Daisley, Lee Kerslake y Phil Soussan, interpusieron demandas alegando que no se les había compensado de forma justa ni se les habían atribuido los créditos correspondientes por sus contribuciones a sus álbumes. Sin embargo, los tribunales fallaron a favor de Ozzy y desestimaron los casos. En consecuencia, la dirección tomó la controvertida decisión de sustituir las grabaciones originales de esos álbumes por otras nuevas interpretadas por músicos diferentes. Solo en las ediciones del 30º aniversario de los álbumes se volvieron a incluir los temas originales, ofreciendo a los fans las versiones que ya conocían. Los miembros de la banda tuvieron desacuerdos entre ellos. En 2010, Ozzy y el guitarrista Tony Iommi resolvieron una disputa legal sobre la marca Black Sabbath. Afortunadamente, llegaron a un acuerdo pacífico. Ambos decidieron dejar pasar el asunto, aclarando que solo se trataba de negocios y no de algo personal. Ozzy tuvo tanto controversias públicas y legales como personales y problemáticas. En los años 80 confesó haber acabado con 17 de sus gatos bajo los efectos de sustancias ilegales, lo que demuestra el gran impacto que tuvo en él la adicción. Está claro que no solo era una estrella del rock salvaje sobre el escenario, sino también un hombre que lidiaba con serias luchas internas. Más allá del caos que le hizo famoso Ozzy, tenía un lado tranquilo en el que poca gente reparaba. La inesperada verdad tras el príncipe de las tinieblas. Ozzy Osbourne, famoso por su aspecto alocado y su música rock a todo volumen, tenía un lado oculto que mucha gente desconocía. Más allá de los conciertos ruidosos, los espectáculos exagerados y los escándalos, había un hombre con creencias contradictorias, intereses sorprendentes y fuertes principios personales. Desde muy joven, Osbourne mostró un comportamiento rebelde. Se expresó por primera vez tatuándose OJZ en los nudillos con una aguja de coser y mina de lápiz en lugar de acudir a una tienda de tatuajes profesional. Este acto no solo demostraba temeridad, sino que también insinuaba una vida que siempre sería poco convencional. Inesperadamente, Ozzy también tenía un lado divertido y gracioso. Le gustaba el grupo cómico Monty Python y pensaba que La vida de Brian era la mejor película.
A pesar de su música oscura, le seguía gustando el humor ingenioso y tonto. Este disfrute de la risa le hacía parecer menos intenso en público. En 2013 se inició un pequeño incendio en su casa de Beverly Hills. Sufrió quemaduras leves, pero lo que sorprendió a la gente no fue el fuego, sino lo rápido que se recuperó. A pesar de la lesión, se mantuvo firme y no dejó que el incidente le frenara. Ese año, en su 65 cumpleaños, pidió a sus fans que en lugar de hacerle regalos o celebrar fiestas, hicieran donaciones a una organización benéfica contra el cáncer en Londres. Este acto de bondad demostró su compasión por los demás, especialmente por los que pasan por dificultades sin hablar. Su fama se extendió también al ámbito político. En 2002, tanto él como su esposa Sharon recibieron una invitación para una cena en la Casa Blanca. A pesar de la sorpresa para muchos, el presidente reconoció a Ozzy con humor y calidez. Este acontecimiento demostró que incluso alguien conocido por una imagen rebelde podía seguir granjeándose el respeto de las altas esferas. Muchas personas han tachado a Osbourne de satanista debido a los temas de su música y a su aspecto, pero esto no es cierto. Osbourne hablaba con frecuencia de su fe en Dios. Fue bautizado en la Iglesia de Inglaterra, asistió a la escuela dominical de niño y rezaba antes de las representaciones. A pesar de no ir a la iglesia a menudo, expresaba su creencia en un ser superior. En una ocasión mencionó con humor en su columna de consejos que puede que no sea judío, pero está circuncidado, mezclando la verdad con el humor. Ozzy tenía firmes convicciones sobre el mundo. En 2009 criticó al primer ministro británico por salir con famosos en lugar de centrarse en los soldados que mueren en la guerra. Aunque no estaba totalmente en contra de la guerra, creía en la justicia. Sus canciones como War Pigs y Thank God for the Bomb expresaban estas ideas. Se opuso al uso de armas nucleares en la Segunda Guerra Mundial, pero apoyó el poder nuclear para la defensa durante la Guerra Fría. No se trataba de elegir un bando, sino de encontrar el equilibrio y ser responsable. A lo largo de su vida siempre se mantuvo fiel a sus creencias, especialmente en su apoyo a Israel. Fue un defensor a ultranza y nunca dudó en expresar sus opiniones. En 2024, se opuso a un boicot cultural contra Israel, y en 2025 firmó una carta en la que denunciaba a la BBC por informar de forma sesgada sobre la guerra de Gaza. Ozzy no solo cantaba sobre defender lo que es correcto, sino que también practicaba lo que predicaba. Ese mismo año se distanció de Kanye West por sus comentarios antisemitas, demostrando que tenía límites estrictos en lo que respecta a la discriminación y el odio. En la política estadounidense, Osbourne no se quedó callado. Se manifestó en contra de la respuesta del entonces presidente Donald Trump a la pandemia del COVID-19. Cuando Trump utilizó una de las canciones de Ozzy en su campaña, Ozzy dijo que los grupos políticos no debían utilizar su música sin permiso. No quería que su arte se asociara con algo en lo que no creía. Ozzy Osbourne tenía muchas facetas diferentes en su personalidad, más allá de su aspecto audaz y su música estridente. Era fuerte pero compasivo, salvaje pero introspectivo. A pesar de parecer contradictorios, todos estos aspectos de su vida encajaban armoniosamente. Encontraba la alegría, el consuelo en la oración, ayudaba generosamente a los demás y se mantenía fiel a sus creencias. Ozzy era conocido como el príncipe de las tinieblas, pero también tenía un lado amable, divertido y bondadoso. Pero, ¿hasta qué punto era caótica la vida de Ozzy y cómo era capaz de mantener ese estilo de vida? La batalla de Ozzy Osbourne contra el lado oscuro. Ozzy Osbourne ha tenido un viaje largo, tumultuoso y difícil. Empezó en Black Sabbath y luego se convirtió en un famoso artista de rock en solitario, enfrentándose a música estridente, rompiendo normas y afrontando retos por el camino. A pesar de sus desenfrenadas actuaciones sobre el escenario y su fama de heavy metal, Ozzy luchó con problemas personales como la adicción al tabaco, el alcohol, las sustancias ilegales y los medicamentos recetados que casi le llevaron a la ruina. Sin embargo, se las arregló para salir adelante. Ozzy empezó a consumir sustancias ilegales y alcohol al principio de su carrera musical. Aunque sus compañeros de banda también consumían sustancias en los 70, los hábitos de Ozzy eran los más extremos. Consumía alcohol, pastillas y sustancias ilegales callejeras y fumaba sin parar. Incluso cuando otros se desmayaban de fiesta, Ozzy seguía. Tras ser despedido de Black Sabbath en 1979, su abuso de sustancias se intensificó. Se encerró en una habitación de hotel durante 3 meses, bebiendo, fumando y consumiendo sustancias ilegales constantemente. Confesó haber consumido alucinógenos durante un largo periodo de tiempo. Ozzy estaba bajo los efectos de sustancias ilegales y alcohol todos los días. En 1971, tras un concierto en Denver, Ozzy Osbourne
probó sustancias ilegales por primera vez, y eso tuvo un gran impacto en su vida. Disfrutaba de la sensación de estar colocado, y todo a su alrededor le parecía nebuloso y surrealista. Su consumo de sustancias se intensificó rápidamente, causando problemas en su carrera en solitario. Los miembros de la banda se sintieron frustrados por su comportamiento impredecible, que incluía cancelar conciertos, negarse a actuar o cantar mal debido a su dependencia de sustancias. Hubo incluso ocasiones en las que Ozzy no recordaba sus actos, como cuando despidió a toda su banda bajo los efectos de las drogas para olvidarlo al día siguiente. Incluso las personas más cercanas a él se vieron afectadas por sus actos. Su comportamiento errático causó daños a quienes le rodeaban. En un trágico incidente intentó estrangular a su mujer Sharon. Estaba bajo el efecto de sustancias ilegales y alcohol hasta el punto de no controlar sus actos. Afortunadamente, Sharon no presentó cargos, pero esto llevó a Ozzy a buscar ayuda en un centro de rehabilitación. No fue el único caso en el que su comportamiento se pasó de la raya. Fue detenido varias veces incluso por orinar en un monumento histórico vestido con la ropa de su mujer. En otra ocasión estaba tan borracho que se subió a una mesa, hizo un striptease y orinó en la bebida de un ejecutivo. Pasaron los años, pero Ozzy siguió con el mismo patrón: consumir sustancias ilegales, beber alcohol, provocar el caos, arrepentirse e ir a rehabilitación. En 2003, la situación se volvió alarmante cuando se reveló que su médico supuestamente le había suministrado más de 13.000 dosis de 32 sustancias ilegales diferentes en solo un año. A pesar de que el médico fue declarado inocente, este incidente demostró lo grave que se había vuelto la situación. Ozzy luchaba por funcionar correctamente, lo que demostraba los peligros de la adicción. Ozzy Osbourne no quería morir a pesar de años de dañar su cuerpo con toxinas. Los científicos quedaron asombrados y estudiaron su ADN para averiguar cómo había conseguido mantenerse con vida después de tanto abuso de sustancias. Muchos no podían creer que alguien que había maltratado su cuerpo durante tanto tiempo siguiera vivo. Algunos creían que tenía una resistencia inusual, mientras que otros pensaban que era simplemente un milagro. A lo largo de los años, Ozzy intentó dejar de consumir sustancias ilegales y alcohol en múltiples ocasiones. Consiguió mantenerse libre de sustancias ilegales durante largos periodos, sobre todo a finales de la década de 2000. Sin embargo, fue un viaje difícil porque la adicción no se supera fácilmente. En 2013, Ozzy admitió que había vuelto a consumir durante un año y medio. Compartió que estaba en un lugar difícil mentalmente, pero se disculpó públicamente con sus seres queridos y seguidores. Declaró que ahora estaba sobrio una vez más y estaba decidido a hacer cambios positivos en su vida. Este momento reveló un lado más vulnerable de Ozzy, un hombre que buscaba realmente la transformación incluso después de años de comportamiento destructivo. Su progreso en la mejora no era solo por su propio bien, sino también por el bien de sus hijos. En 2021, Jack, el hijo de Ozzy, llevaba 17 años sin consumir sustancias tóxicas, y ambos hablaban con frecuencia de su camino hacia la recuperación. En aquel momento, Ozzy reveló que llevaba aproximadamente 7 años sobrio y parecía realmente satisfecho con este logro. Se había transformado del notorio individuo salvaje de su pasado y se había convertido en una persona más madura, experimentada y perspicaz. A pesar de enfrentarse a innumerables retos y de tener un comportamiento arriesgado, Ozzy consiguió sobrevivir y demostrar una increíble capacidad de recuperación. Su vida estuvo llena de momentos oscuros, pero nunca se rindió. Cometió errores y se hizo daño a sí mismo y a los demás, pero siempre siguió adelante. Reconoció sus defectos y trabajó duro para superarlos sin rendirse nunca a pesar de sus imperfecciones. Ozzy Osbourne es un famoso músico conocido por ser un pionero del heavy metal y ofrecer siempre actuaciones llenas de energía. Sin embargo, tras su éxito se enfrentó a muchos problemas personales. Luchó contra la adicción a sustancias ilegales, el alcoholismo y el abuso de pastillas recetadas, tocando fondo varias veces. A pesar de sus contratiempos, siempre conseguía recuperarse. Sufrió accidentes, problemas legales, rehabilitación, y estuvo a punto de perderlo todo. Al final se dio cuenta de la importancia del apoyo de sus seres queridos y de priorizar una vida sin sustancias. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete y haz clic en el siguiente vídeo que aparece en pantalla.